1000 días de guerra abierta en Europa suponen un drama para el viejo continente, es obvio, pero ahora mismo la paz en ese conflicto parece lejana. No obstante, sobre la mesa hay varias iniciativas que se cruzan y que proponen, cada una desde su óptica, soluciones para negociar el final de este enfrentamiento armado. Y queremos, con una voz autorizada que conoce bien el este de Europa, que conoce Rusia, analizar en qué consisten esas propuestas y por qué flaquean o no. Y lo hacemos con Francisco Pascual de la Parte, profesor de la Universidad Villanueva. Francisco, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Un placer, Francisco. Lo primero que preguntaría, por ser los agredidos, ¿no? ¿Qué es lo que propone, y si ha ido variando, y qué puntos débiles o no tiene, lo que propone para la paz el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky? Bueno, la propuesta de Volodymyr Zelensky para lograr la paz en Ucrania, muy sistemáticamente, contiene 5 puntos clave. El primero es la obtención de garantías por parte de la OTAN, países de la OTAN y de Rusia, para garantizar su seguridad. Esto solamente tiene una respuesta, que es el ingreso de Ucrania en la OTAN, porque otra que sería las garantías que diesen los países occidentales, porque Rusia no las va a dar, pues serían, ya las tuvimos en el año 1994, cuando Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, garantizaron la seguridad y la integridad territorial de Ucrania a cambio de que Ucrania entregase sus armas nucleares a Rusia. Ucrania las entregó y ya hemos visto cómo se han respetado esas garantías. El segundo punto sería la entrega de material militar, cosa que ya está sucediendo, por parte de los países occidentales a Ucrania, de tal manera que ésta pudiera defenderse de los brutales ataques que sufre de Rusia. Sin ir más lejos, entre otros, el que ha sufrido ayer en Odessa, que está destrozando sus ciudades, su infraestructura energética y de comunicaciones, sus colegios, universidades, hospitales, en fin, algo nunca visto desde la Segunda Guerra Mundial. El tercer punto es la conversión de Ucrania en un arsenal para Occidente. Es decir, ya hay factorías de armamento en Ucrania, subterráneas, para que no puedan ser destruidas, que están produciendo, valga la redundancia, un armamento de primera calidad y supermoderno. Entonces, Ucrania ofrece ser el arsenal para las empresas occidentales de armamento, a las que ofrece una colaboración sin límites para que produzcan en Ucrania. El cuarto punto sería el ofrecimiento a empresas de la Unión Europea y de Estados Unidos de vía libre para explorar y explotar los recursos ingentes, recursos naturales que tiene Ucrania y que son cada vez más necesarios en las economías desarrolladas. Metales, tierras raras, etc. Sin olvidar los hidrocarburos y los ingentes yacimientos de gas en el agua territorial de Crimea. Y el quinto punto, que este sí que es quizá el más interesante, es una tentación muy fuerte para las potencias occidentales, es que Ucrania, tropas ucranianas, que son en este momento las que mejor experiencia bélica tienen en toda Europa, las mejor preparadas porque han aprendido su oficio en 3 años de guerra, se ofrecerían a proteger a los países de Occidente contra la amenaza rusa. O sea que, en otras palabras, para Estados Unidos el atractivo de esta propuesta es que tropas ucranianas reemplazarían a tropas estadounidenses, que en este momento son la garantía armada que tiene la Unión Europea. Eso ya digo, simplificando mucho. Claro, claro, es que el tiempo corre y vuela en la radio. Francisco, mencionabas Estados Unidos, pero Estados Unidos tiene una situación muy compleja en lo político, con una postura muy clara de los demócratas, y sin embargo llega Trump, su equipo a la Casa Blanca, van a llegar en enero. No sabemos muy bien cómo van a operar, sabemos lo que se ha dicho en campaña, pero hoy mismo ha reivindicado en medios de comunicación el propio Zelensky que no se les puede obligar a sentarse a negociar con Putin, que tienen voz propia, que buscan su soberanía, y la respuesta de Elon Musk, que no sé hasta qué punto va a ser un actor de peso dentro de ese gabinete, ha sido decir que es muy gracioso Zelensky y que es un gran humorista.
¿Cómo valoramos aquí lo que puede aportar Estados Unidos en este punto tan complejo políticamente? Me preguntas cómo valoramos. Muy sencillo, teniendo en cuenta cuál es la alternativa. Es decir, cuando ciertos dirigentes hablan como tú acabas de decir, lo que tienen que explicar es cómo van a gestionar las consecuencias de esa actitud. Porque, claro, una victoria rusa en Ucrania, después de lo que hemos dicho y lo que hemos prometido y lo que hemos aportado y de todas nuestras palabras en pro de la defensa de la libertad y la democracia, una victoria rusa significa unas consecuencias a las que no podemos hacer frente. O sea, que sería peor que la situación actual. Por ejemplo, sería un premio para el agresor, con lo que eso tiene de consecuencia negativa para el derecho internacional. Desencadenaría una cadena de ejemplos similares de dictadores en todo el mundo que seguirían ese ejemplo de impunidad. Estoy pensando en China y Taiwán, por ejemplo. Desencadenaría también una ola de refugiados de más de 2 millones hacia Europa Occidental. Europa Occidental en este momento no puede acogerlos todos a la vez. Eso sería una catástrofe humanitaria. Aparte de eso, Ucrania sería un estado fallido, con todas las consecuencias que eso implica. Además, muchos países del este de Europa se sentirían amenazados y tomarían por su cuenta sus medidas a espaldas de la OTAN o aparte de la OTAN, habida cuenta de que la OTAN no ha sabido o no ha querido o no ha podido defender sus ideales en Ucrania. O sea que se fundaría una OTAN 2, vamos a decirlo así, entre Polonia, los 3 bálticos, Suecia, Rumanía, Bulgaria, etcétera, que sí que están dispuestos a plantar cara al regreso a la Unión Soviética o algo parecido. Luego estaría el precio del rearme en Europa Occidental. Claro. Porque, claro, si Rusia se planta en las fronteras orientales de la Unión Europea, eso dispararía automáticamente las necesidades de un rearme urgente. El coste de ese rearme sería muy superior al que ahora nos pide Ucrania para poder defenderse. Y por último estaría, y lo digo con cierto dolor y con cierta preocupación, la desaparición de la OTAN. ¿Por qué? Pues porque si a lo largo de 3 años la OTAN se ha evidenciado como incapaz de proteger a un país que quería ser democrático, que era europeo, que estaba situado en el centro de Europa, y ha permitido que Rusia se haga con él, pues entonces algunos miembros de la OTAN optarán por buscar sus soluciones, sus entendimientos individualmente con Rusia. Ya estoy pensando en algunos líderes europeos que se desplazarían a Moscú ofreciéndoles una solución para ellos y un acuerdo bilateral, pero ya no en el marco de la OTAN, y cada cual intentaría seguir la ley de sálvese quien pueda. O sea, contestando a su pregunta, hay que tener siempre en cuenta las consecuencias, si estamos dispuestos a afrontar las consecuencias y las alternativas que tenemos. Desde Moscú tienen su propio plan, que incluye una neutralidad obligada para Ucrania, que se reconozca la anexión de Crimea y de otras áreas, que se consoliden las ganancias obtenidas por la guerra. Aún así, los detractores del Kremlin dicen que tampoco se podría uno fiar. El plan, esa voluntad de sentarse a negociar de Putin, ¿sería un nuevo subterfugio, una forma de ganar tiempo, o aún así podría haber una voluntad de terminar de forma efectiva con las guerras en Europa? Vamos a ver, en este momento vamos a dejar un poco de lado la ingenuidad y vamos a ver el realismo, que basta con mirar lo que está ocurriendo en Ucrania y lo que viene ocurriendo desde hace 3 años. En este momento, el objetivo de Putin primordial no es la neutralidad de Ucrania, es la destrucción de Ucrania. Y si no lo ve, quien no lo vea es que está ciego. El objetivo fundamental de Putin en este momento es la destrucción absoluta del país, que Ucrania deje de existir. Ya ha dejado de existir en los libros de texto, en Rusia ya no aparece Ucrania en los libros escolares, ya no se nombra Ucrania en ningún sitio a nivel oficial, como habrán observado los que ven la televisión rusa. En este momento lo que él desea es o bien dominar todo Ucrania, según sus propias palabras, o bien que Ucrania quede tan deshecha que ya da igual quién se la quede. Eso respecto a la neutralidad. En segundo lugar, la creación de una zona desmilitarizada, que es otra de las propuestas que se baraja por ahí fantasiosamente, pues eso implica unas consecuencias, y es resolver quién patrulla esa zona desmilitarizada. ¿Tropas de la ONU?
¿De qué países? ¿De Rusia? ¿De Estados Unidos? ¿De quién? ¿De Corea del Norte? ¿De dónde estarían las tropas que patrullarían esta zona desmilitarizada? En tercer lugar, Putin ya ha incorporado a Rusia formal y legalmente no solamente Crimea, sino también las regiones de Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporizhia. Es decir, Crimea más 4 regiones de Ucrania ya están incorporadas formal y legalmente a la Constitución y a la legislación rusa. Dígame usted con este panorama qué Claro. neutralidad, de qué neutralidad cabe hablar o de qué zona desmilitarizada cabe hablar. Para terminar, Francisco, nos queda un minuto. ¿Hay oportunidades reales para avanzar en negociaciones de paz? Porque si no, al final tendremos un conflicto abierto de mucha mayor escala. Vamos a ver. Toda negociación de paz que sea seria exige ante todo un cese el fuego. O sea, Ucrania no puede negociar con Rusia una paz mientras Rusia sigue destruyendo hospitales y escuelas al ritmo que lo hace. Oiga, por lo menos cese el fuego. Por lo menos eso. Un cese el fuego. Porque no se pueden iniciar negociaciones mientras te están bombardeando. Y eso ya ocurrió antes, en Turquía, que se iniciaron negociaciones que estuvieron a punto de tener éxito, pero Rusia siguió con la ofensiva y arruinó las expectativas. Por tanto, concluyendo, yo en este momento no veo en el horizonte una posibilidad de negociaciones que traigan algo positivo para la paz definitiva. Lo siento. Con esa reflexión de alguien conocedor de Rusia y de su forma de pensar, vamos a terminar. Francisco Pascual de la Parte, profesor de la Universidad Villanueva, un placer, como siempre, un abrazo y hasta la próxima. Saludos a ustedes, muchísimas gracias.